Hola a todos, ¿qué tal? Buenas Buenas Hola, tardes a buenas. todos. Buenas tardes, Hola, ¿qué buenas tal? tardes. Bueno, pues nada, un placer teneros a todos aquí, tanto a las ponentes como a los asistentes. Daros la bienvenida y mi nombre es Cristina y voy a estar moderando esta conversación junto a mi compañera Ana. Y también va a estar Alfonso en el chat con vosotras, con vosotros para todas las aportaciones que tengáis que hacer, preguntas que él las pueda leer, que estéis atendidos también ahí. Y bueno, mientras se van uniendo los demás asistentes, em, voy a ir presentando brevemente el evento, que como ya sabéis es un evento organizado por Women in Tech Spain y por eFrontiers, la empresa donde yo trabajo. Y bueno, por contaros un poco sobre eFrontiers, nosotros somos una empresa especializada en dar soluciones en talento y en selección. En el ámbito tecnológico es como nuestro punto fuerte, aunque también abarcamos otros sectores y otro tipo de posiciones. Y llevamos más de 19 años ayudando a conectar a empresas con profesionales sobre todo del sector tech, como he comentado, pero también de otros, y aportando soluciones a medida, tanto para las empresas como los candidatos. Siempre desde un punto muy personalizado para ambos. Y antes de pasar a presentar a las ponentes, me gustaría dar paso a Patricia Arboleda, que también es ponente, la presentaré luego, y es presidenta de Women in Tech Spain, para que nos cuente un poquito más sobre ella, sobre ellos. Muchísimas gracias, Cristina. Pues muy emocionada de estar aquí en este panel tan interesante. Bueno, y contarles un poquito de Women in Tech. Women in Tech es una organización que está a nivel global en más de 60 países. Fue fundada en Francia por Ayumi Moore y está respaldada por el presidente francés Macron. Además, tiene también respaldo de United Nations y el World Economic Forum, de modo que es una organización muy sólida, que tiene una misión muy importante y es empoderar y ayudar a más de 5 millones de mujeres en el sector de tecnología en tres áreas fundamentales. Todo lo que es permitirles a las mujeres ser parte de una comunidad en donde se sientan totalmente seguras y puedan hacer networking y ayudarse unas a otras, que siempre es algo que es tremendamente necesario y útil. El segundo pilar es todo el tema de educación, muy importante. Estamos muy enfocados en ofrecer becas y oportunidades de educación, tanto en la parte tecnológica como en la parte de liderazgo y, bueno, soft skills y hard skills. Y luego conectando, por supuesto, todo lo que es la educación con la empleabilidad. Tenemos programas para los ERGs de empresas. Bueno, realmente estamos haciendo muchas cosas aquí en España y estamos súper emocionados de colaborar también con eFrontiers. Genial. Muchas gracias, Patricia, por esa visión de lo que hacéis, que es tan necesario. Bueno, pues como muchas ya sabéis, porque hemos sido muy pesadas en LinkedIn, con todos los posts casi cada semana, tenemos la suerte de contar con 4 ponentes que son referentes, cada una en su ámbito, y que nos van a ofrecer sus perspectivas. Continúo contigo, Patricia. Ella es la presidenta de Women in Tech Spain, Country Director, y también es CEO en Arboleda Coaching, su propio proyecto. Por contaros un poco resumidamente, os voy a contar todo resumidamente de ellas, pero tienen unas carreras súper interesantes. Ella es coach ejecutiva y es directiva de multinacionales e impulsa el liderazgo femenino y los ecosistemas inclusivos desde Women in Tech y desde su propio proyecto de coaching. Bienvenida. Gracias. También tenemos a Verónica Orte. Ella es Hiring Lead en The Bridge y bueno, es especialista en talento digital y cuenta con más de 10 años de experiencia. Conecta la formación, la empleabilidad y las necesidades del mercado desde The Bridge, desde su posición allí. Así que nada, bienvenida, Verónica. Encantada de tenerte aquí y de que puedas volver a participar en otro evento con nosotros. Igualmente, Cristina, siempre es un placer y encantada de estar en este espacio tan interesante y tan necesario. Gracias.
Continúo y tenemos también a Rocío Hernández, que ella es consultora de ciberseguridad en Deloitte. Ella es ingeniera en telecomunicaciones y actualmente es asesora en estrategia de ciberseguridad, uniendo una visión técnica, humana y estratégica en Deloitte, como he comentado. Bienvenida. ¿Qué tal Muchísimas estás? gracias. Muy bien, muy emocionada de participar aquí con vosotras y gracias por contar conmigo. Gracias. Y por último, pero no menos importante, os cuento un poco sobre la cuarta ponente, que es Irene Solana. Irene es Talent Acquisition en Kairos. Y bueno, ella es psicóloga especializada en talento IT y también en bienestar laboral. Y trabaja, como he comentado, en Kairos para construir culturas organizativas humanas e inclusivas. Así que nada, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí, Irene. Gracias a vosotras por la invitación. Bien, y después de esto voy a dar paso a mi compañera Ana para que nos cuente un poquito más sobre la agenda. Genial, Cris. Pues muchas gracias y bueno, muchas gracias a todas por estar aquí. Bueno, pues en esta mesa redonda queremos reflexionar sobre algunos de los retos actuales y sobre todo ver qué acciones se están impulsando para lograr una mayor representación y sobre todo más equilibrada de mujeres y hombres en este sector. Y bueno, la agenda que vamos a seguir es la siguiente. Vamos a comenzar por un primer bloque hablando de la situación actual de la mujer en el sector tecnológico y vamos a analizar cuál ha sido la evolución en los últimos años. Después continuaremos viendo qué iniciativas de diversidad están implementando las empresas para atraer y retener talento femenino y aquí también vamos a hablar sobre las políticas de conciliación, sobre todo. Seguiremos con un bloque muy importante donde abordaremos el liderazgo femenino y hablaremos de qué barreras aún persisten para que las mujeres accedan a determinados puestos, sobre todo de responsabilidad y toma de decisiones, y terminaremos hablando de referentes y casos de éxito. Como hemos comentado al principio, al final vamos a dejar un ratito para preguntas y respuestas. Entonces, bueno, os animamos a que vayáis dejando todos vuestros comentarios, opiniones, preguntas y, bueno, que generéis también un debate en el chat. Previo a la conversación que vamos a tener con las ponentes, bueno, me gustaría comentar algunos datos para entender un poco la situación de la que vamos a hablar. Como sabemos, el sector tecnológico sigue creciendo rápidamente y lidera la transformación digital, pero es verdad que a pesar de todos los avances, la brecha de género sigue siendo, pues, bueno, uno de los grandes retos de este sector. Por ejemplo, en Europa, pues tan solo el 19% de los especialistas en tecnología son mujeres y la representación femenina en carreras STEM y en puestos de liderazgo baja aún más. Además, el interés de las niñas por estas áreas disminuye desde los 15 años más o menos, sobre todo por estereotipos y por falta de referentes. Es verdad que cada vez se están haciendo más iniciativas para tratar de revertir esta desigualdad, pero todavía queda mucho por hacer. Entonces, bueno, vamos a comenzar por el primer bloque. Como hemos comentado, vamos a analizar cuál es la situación actual de la mujer en el mundo tecnológico. Irene, voy a empezar contigo. Voy a lanzarte la primera pregunta. ¿Qué nos puedes decir sobre el porcentaje de mujeres que tenéis actualmente trabajando en Kairos y en qué áreas hay más presencia femenina? Pues por nuestra parte, por ejemplo, en Kairos a nivel España, ¿vale? Porque nosotros estamos tanto en España como México y Perú, pero en España actualmente somos un 27,5% de mujeres las que estamos trabajando, frente a un 72,5% de hombres. Es verdad que es un dato que está todavía muy lejos de esa paridad, ¿no? De ese 40-50% que nos gustaría. Pero bueno, nosotros sí que estamos en ese sentido contentos porque es verdad que también es un dato bastante más alto, ¿no? De lo que tú has comentado, Ana, del porcentaje de mujeres que suele haber en las empresas. Todavía queda mucho por hacer, pero bueno, dentro de Kairos también algo para mí muy bonito que tenemos es que los roles, hay muchos roles de liderazgo donde hay muchas mujeres, ¿no? Trabajando. Nuestro CEO pues es un hombre, pero luego el comité directivo que tenemos, pues está Lucía, que es la jefa de operaciones a nivel global de todo Kairos, España, México y Perú. Tenemos a Natalia también como la jefa de finanzas a nivel global y de recursos humanos de Kairos. Nuestra propia jefa del equipo de talento es una mujer.
tenemos a Beatriz también liderando el equipo de marca a nivel global, tenemos a Carmen también liderando todo el equipo de recursos humanos y tenemos también, por ejemplo, a Inés Huertas liderando toda la disciplina de data y nuevas tecnologías. Entonces, para mí es muy chulo estar también en una empresa donde hay tantos roles de liderazgo femenino, que sé que luego hablaremos también de toda la parte de los referentes, ¿no? Y del liderazgo, porque también hace ver un poco pues, la cultura que tenemos, ¿no? Y un poco cómo afrontamos también toda la parte de atracción del talento, teniendo esta cultura pues, diversa, inclusiva, que ayuda también teniendo a mujeres referentes en puestos de liderazgo, ayuda a tener una cultura mucho más inclusiva, mucho más empática, mucho más colaborativa y de escucha activa, ¿no? Que eso luego hace que haya mucho más crecimiento dentro de la empresa. Y los roles o las disciplinas donde tenemos más porcentaje de mujeres, pues incluso más que hombres, es en la parte de corporate, los equipos de talento, marca, operaciones, finanzas, etcétera, lo cual es normal porque normalmente pues, en este tipo de roles suele haber más mujeres trabajando. Luego también tenemos bastante presencia femenina en la disciplina de Agile, con roles como Scrum Master, Product Owners, Agile Coach. En la disciplina de Product Design también suele haber bastantes mujeres trabajando. Y en la disciplina de tecnología, aunque es verdad que el porcentaje de hombres sigue siendo bastante alto, pero bueno, poquito a poco cada vez vamos viendo más mujeres incorporándose, ¿no? a este tipo de roles. Y donde quizá nos cuesta todavía un poquito más, pues es justo en la disciplina de data, ¿no? Aunque, como digo, pues también cada vez más tenemos más mujeres incorporándose a este tipo de roles. Muy bien, Irene. Pues bueno, muy interesante conocer estos datos y sobre todo muy positivo también ver cómo la presencia de la mujer también se va consolidando en diferentes áreas, ¿no? Como sabemos, en puestos más de liderazgo, la presencia de la mujer suele bajar bastante. Patricia, me gustaría preguntarte ¿qué porcentaje de mujeres ocupa actualmente roles de liderazgo en este sector? Pues muchas gracias. La verdad que en posiciones de liderazgo en España hay un 33% de mujeres, lo cual no está mal. En realidad España está un poco a la vanguardia de otros países europeos y muy por delante de otros países a nivel global. Entonces, se notan los esfuerzos y se notan todas las iniciativas que las diferentes organizaciones están haciendo. ¿Que si es suficiente? Pues probablemente no. Deberíamos tener un poco más de mujeres en posiciones de liderazgo en el mundo de tecnología. Pero pues también es cierto que para llegar allí, las empresas a tener mujeres en posiciones de liderazgo, también es importante que las empresas construyan un pipeline de mujeres que se vayan preparando desde que están en los bandos intermedios para ir avanzando a posiciones de liderazgo. Y una de las cosas que he escuchado, tú comentabas o cuando me presentaron estaban comentando que, bueno, además de tener el honor de representar y liderar Women in Tech en España, pues tengo una empresa enfocada en el desarrollo del liderazgo femenino, ¿no? Y una de las cosas que he encontrado a nivel global, no solamente particularmente en España o en Europa, sino en donde, pues a nivel global, yo trabajo mucho con empresas, corporaciones que justamente están haciendo este esfuerzo de crecer el pipeline de mujeres para posiciones de liderazgo. Y lo que he encontrado, como les decía, es que hay mucho talento, pero también hay muchas mujeres que por diferentes razones están o se quedan como en ese mando intermedio y no siguen avanzando, a pesar de que les proponen, mira, tú ya estás lista, eres manager, estás lista para subir a una posición de dirección. Muchas dicen que no. Entonces, también hay que entender y trabajar en entender por qué las mujeres nos autoexcluimos de esas posiciones de liderazgo, ¿no? Porque las empresas pueden hacer mucho esfuerzo desde afuera, pero también hay que trabajar todo el tema de entender por qué la mujer dice que no. Y eso es parte de lo que, digamos, una de la metodología que yo he diseñado para ayudar a las mujeres a avanzar, empieza por entender eso, cuáles son esos sesgos internos que de alguna forma
nos limitan y no nos permiten seguir avanzando, ¿no? Entonces, es mucho también de autoliderazgo, de poder entender, bueno, qué tengo que hacer, por dónde empezar, hacia dónde avanzar y también trabajar los miedos. Muchas veces hay mucho miedo de si sigo avanzando en posiciones de liderazgo, independientemente del sector, pues no voy a poder conciliar mi vida personal y mi vida profesional. Entonces, herramientas que les ayuden a conciliar, pero no solamente herramientas de, bueno, tenemos un daycare, sino todo empieza por la mentalidad. Es decir, ¿cómo me permito pedir ayuda? Porque ¿qué pasa? Que nosotras como mujeres, o sea, porque lo tenemos en nuestro ADN, queremos hacer todo. Y de hecho queremos de alguna forma ser la superwoman, ¿no? Y en realidad, pues no podemos ser la superwoman y es importante que podamos sentirnos cómodas pidiendo ayuda, sentirnos cómodas diciendo, ok, diciendo que no, o sea, poniendo límites. El tema es que solemos siempre decir sí a todo y cada sí que decimos a los demás, pues es un no que nos decimos a nosotras mismas, ¿no? Entonces, trabajar todo ese tema de mentalidad es muy importante porque ya entonces cambiamos a la mujer desde dentro y le damos las herramientas desde dentro para poder manejar todos estos retos a los que nos enfrentamos. Genial, Patricia, muchas gracias. La verdad es que me ha sorprendido para bien el porcentaje de mujeres que tenemos en España en este tipo de puestos, bastante más alta la media que en el resto de Europa, por ejemplo. Pero bueno, como dices, creo que todavía hay mucho que hacer para pasar de esos puestos intermedios a puestos más de liderazgo. Más adelante comentaremos pues, cuáles son todas estas barreras por las que las mujeres no accedemos a estos puestos. Pero antes, Vero, desde tu experiencia en The Bridge y en formación, ¿qué nos puedes contar sobre el porcentaje de alumnas y profesoras que tenéis y sobre todo en qué Sí. áreas se están formando más? Sí, pues os cuento, nuestros datos son un poquito dispares, ¿vale? Porque es verdad que dependiendo del área formativa encontramos unos datos u otros. Podríamos, por resumir, ¿no? O por concretar, decir que en las formaciones que tenemos de ciberseguridad, data science y desarrollo web, aquí es donde encontramos menos talento femenino. Tenemos ahora mismo como alrededor de un 20% de alumnado femenino, ¿vale? Es verdad que dependiendo a lo mejor del INTEC vamos oscilando, pero siempre las cifras están rondando un poco ese 20%. Y luego, sin embargo, tenemos otras áreas que tienen que ver más con el marketing digital o con todo este tema del diseño de producto digital, UX, UI, la experiencia del usuario, donde ahí sí que vemos que tenemos clases de alrededor de 50, 60% incluso de mujeres, ¿no? De alumnas. Entonces, como veis, está un poquito dispar. Eso en cuanto a las alumnas. En cuanto a nuestro claustro, pues creo que es un poco un reflejo, ¿no? De la realidad que ya habéis hablado, Patricia e Irene. Tenemos un 25% de profesoras mujeres, ¿vale? Y el resto, pues nada, son hombres. En cuanto al staff, pues ahí así que sí que estamos ya más en un 50-50. Creo que donde más talento femenino hay es sobre todo en las áreas de talento, de recruitment, etcétera, que es lo que suele ser habitual. En financiero ya va más por el tema de hombres, pero bueno, ahí sí que tenemos algo un poquito más equiparado. Pero sí, para nosotras es un verdadero reto el atraer profesoras, mujeres, ¿vale? Y que van a ser al final los referentes de las alumnas, ¿no? Que estudien con nosotros. Entonces, sufrimos la misma realidad que sufren el resto de empresas, ¿no? Y la misma dificultad, desde luego. Muy bien, Vero, pues muchas gracias por compartir estos datos. Nos da una visión muy clara, ¿no? De cómo está posicionada la mujer en el ámbito formativo y sobre todo también para ver pues dónde podemos seguir generando oportunidades para fomentar más pues, su presencia. Sí. Sí, Patricia. Y hay un comentario súper rápido, aprovechando que también está Verónica aquí, que Women in Tech también hizo una alianza muy fuerte con The Bridge en varios puntos y bueno, no vamos a hablar de la alianza en particular, pero que sepan que también estamos ahí con ellos, porque claro, todas estas mujeres que se forman
uno de los temas que nosotros queremos también y estamos haciendo mucha fuerza y es, ok, tenemos a todas estas mujeres formadas, ¿cómo las ayudamos a conseguir una buena posición dentro de empresas? O sea, ¿cómo las ayudamos a también ubicarse profesionalmente? Y digamos, tenemos que servir ese puente. Y hablando de las oportunidades, y por eso, perdona que te interrumpí, Ana, pero es justamente eso, es el tipo de oportunidades que también entre todos, dentro de la comunidad y empresas que estemos fomentando este tema de liderazgo femenino, pues eso, cómo incrementamos la empleabilidad, ¿no? De mujeres Sí, totalmente. Total. Muy bien, pues nada, para terminar con este tema, Rocío, me gustaría preguntarte cómo fue tu experiencia estudiando Teleco, ya que siempre ha sido una carrera que ha tenido fama de, bueno, tener más presencia de chicos que de chicas. Entonces, bueno, pues si tú lo viviste así y si crees que ha cambiado la proporción de mujeres en carreras como Teleco desde que tú estudiaste. Claro, sin problema. Pues yo hice Teleco en la Politécnica de Madrid y sí que hice grado y máster, o sea que estuve un tiempo considerable y recuerdo perfectamente que cuando entré pues me llamaba muchísimo la atención y de hecho contaba a las chicas que había en clase y más o menos teníamos calculado mis amigas y yo que era un 25% o algo así. Y luego también hablando con otras amigas y amigos de otras ingenierías, pues es verdad que Teleco no es la que peor estaba. Yo creo que la peor era informática, pero vamos, está por ahí. Y sí que es verdad que pude ver que poco a poco cada vez había más presencia de chicas en clase, o por lo menos por los pasillos y por la universidad. Y también fue porque había muchísimas iniciativas de la propia Politécnica, pues de ir a colegios, de mejorar pues todo el impacto de las redes sociales y de llamar la atención de todo ese talento femenino que se estaba quedando por el camino, pues bien o por inseguridades o por lo que fuera. Y nada, pero sí, fue mejorando, o sea, estamos en el camino. Ujú. Genial. Pues bueno, Rocío, muchas gracias también por compartir tu experiencia. Parece que se va equilibrando un poco el número de mujeres y hombres en este tipo de carreras, así que, bueno, como comentas, vamos por el buen camino y son buenas noticias. Pues, Cris, te paso el testigo para continuar con el siguiente bloque. Genial, perfecto. Bueno, este bloque vamos a hablar sobre las iniciativas en atracción y retención de talento y en conciliación. Entonces, bueno, creo que es un bloque muy interesante para todos aquellos asistentes que sean, bueno, para todos en general, pero sobre todo también para quienes vengan que estén en posiciones de talento, en gestión de equipos, recursos humanos, posiciones más altas también para coger algunas ideas que podéis anotar e implementarlas en vuestros equipos, siempre que se pueda. Entonces, continúo contigo, Rocío. ¿Qué iniciativas ves desde tu punto de vista, ¿vale? Y desde tu experiencia personal, ¿qué iniciativas ves que se están implementando ahora mismo para retener talento femenino IT? Que tú veas en general, que tú veas, por ejemplo, en LinkedIn o en general en compañías de otras empresas, y luego más desde tu experiencia personal en tu posición en Deloitte, ¿qué iniciativas internas te han ayudado a sentirte más incluida y más representada en tu empresa? Vale. Pues a nivel general es verdad que o sea, cada vez se van organizando más pues, conferencias como estas o círculos donde se puede hablar y compartir y donde puedes encontrar puestos referentes o escuchar voces femeninas. Y también siento que cada vez se habla más, pero es de manera como más analógica. Y en LinkedIn, pues sí que encuentro como igual una paridad de mujeres y hombres que van contando su historia y es cuestión de seguir, pues encontrar a mujeres y seguirlas y ir viendo lo que van comentando. Y luego a nivel personal, lo que he podido ver en Deloitte en los años que llevo aquí, es que se está poniendo, o sea, somos conscientes del gap que hay y de que hay que poner esfuerzos en esto. Entonces sí que hay una serie de iniciativas que, bueno, van todas bajo el nombre All for One y son una serie de iniciativas para fomentar el talento femenino donde se hacen desde entrevistas a cualquier mujer que llegue a manager o socia y demás en Deloitte. Y luego hay una serie de iniciativas más pequeñas que van pues, a todos los roles, porque creo que también es importante
el retener desde el principio, desde junior hasta managers y luego socias, que no es cuidar solamente pues, a las que hayan llegado más lejos, sino que al final del camino pues, se empieza desde junior. Y luego, pues en esas iniciativas yo participo en algunas en las que puedo participar. Y está la red de referentes que te asignan a una manager o socia y demás. Y puedes tener conversaciones de tú a tú con ella y preguntarle ya de manera más concreta o individual qué te preocupa y entender su día a día o cómo lo ha vivido y cómo crear esa cercanía, que también creo que es necesario, que no todo puede ser una pantalla y conversaciones en abierto, ¿no? Y luego está Women in Cyber, que es también una iniciativa a nivel global, que se gestiona a nivel local. Y bueno, simplemente creamos una red de apoyo. Entonces, para poder conocer a las mujeres que trabajan contigo y si te las cruzas por el pasillo, pues poder saludarlas o poder también entender qué se hace en otros departamentos y cómo se lideran desde un punto de vista también femenino. Entonces, eso sería un poco pues, lo que se hace, lo que hacemos en Deloitte. Genial. A ver, yo, pues desde lo que veo cuando trabajaba en recruitment, por ejemplo, hablaba con candidatas, no muchas, pero sí que no me comentaban que hubiera este tipo de iniciativas, así que muy bien que haya, pues eso, que puedas conectar con otras mujeres, que puedas hablar, que puedas compartir, así que es un conjunto de iniciativas muy bonitas, que son reales, que son prácticas. Así que genial conocerlas. Muchas gracias, Rocío, por compartir. Y bueno, Irene, voy a continuar contigo, que además tú con todo el tema de conciliación, pues veo que has participado en podcast y tal, también los vídeos desde dentro, como muchas de nosotras, en los últimos años pues has hablado mucho sobre la conciliación como un factor clave para el desarrollo profesional de las mujeres. Con toda tu experiencia dentro de los equipos de talento y con el conocimiento que tienes del sector IT, ¿qué políticas de conciliación se están implementando actualmente en este sector que tú conozcas, externas, internas, externas, de otros compañeros, por ejemplo? ¿Y de qué manera estas contribuyen a fomentar esa permanencia, ese crecimiento profesional de las mujeres en el sector IT? Pues para mí es súper importante entender al final que la conciliación es tanto para hombres como para mujeres, ¿vale? Independientemente de que seamos padres, madres, etcétera, porque todo el mundo tiene que poder conciliar al final su trabajo con su vida personal. Pero en concreto y específicamente en la parte que nos toca, ¿no? Más de cerca, sobre todo también cuando somos madres, yo creo que es súper importante y que tiene que ir en el ADN de los beneficios y de la cultura de cualquier empresa dos pilares fundamentales. Por un lado, la flexibilidad de horario, poder de alguna manera adaptarte el horario, trabajar obviamente por objetivos. Y si necesitas un día, surge una urgencia, tienes que ir a por tu hijo, tienes que ir al médico, cualquier cosa, tener como esta confianza dentro del equipo también y de la empresa de que lo vas a poder hacer sin sentirte como juzgada, ¿no? Obviamente, otro aspecto fundamental para mí es la parte del trabajo en remoto o todo el teletrabajo que sea posible, especialmente los primeros meses y los primeros años, cuando son muy pequeños. Y yo creo que eso tiene que ir y afortunadamente dentro del sector IT está ya como instaurado, ¿no? en esos beneficios, en esas bases. ¿Por qué es importante? Porque al final hay una iniciativa que, por ejemplo, yo he leído que cuando la leía digo, jolín, si es que tiene todo el sentido y es chulísima, de el primer año, por ejemplo, de la vida de tu hijo, ¿no? Poder tener teletrabajo todos los días. Es que eso es, ya no solo hablando para nosotras, no para las mujeres, sino al final para los niños es necesario, ¿no? El compartir espacio con sus padres, que no sea solo 1 hora, 2 horas por la tarde, porque al final es insuficiente. Entonces, toda la parte de conciliación, de horarios, de flexibilidad, de trabajo remoto es para mí vital. Y luego para mí es súper importante que no se quede solo en iniciativas o en beneficios que tenga la empresa, ¿no? Sino que vaya mucho más en la parte de verdaderamente la cultura que tiene la empresa y de cómo cuida a sus empleados. Pues, por ejemplo, yo en mi caso particular, cuando volví de la baja o después de la excedencia que me tuve que pedir, hacerlo, como digo, sintiendo que estás como en un lugar seguro, que tienes la confianza con los compañeros también como para poder hablar con libertad, que no te sientas como juzgada o penalizada por tener al final que
que cogerte esos derechos que al final cada una de nosotros tenemos, ¿no? Pero que siempre te quedas con la cosa de como que me va a perjudicar, ¿no? A nivel del equipo, a nivel de crecimiento profesional, sino sentir como la confianza de que libremente, pues oye, puedes acogerte a cualquier derecho, ¿no? que tenemos. Obviamente, un aspecto también muy importante es que cada vez más se están ampliando los permisos de paternidad y de maternidad, que yo creo que es también vital porque hace que no recaiga toda la parte del cuidado de los hijos o del cuidado de las personas que tengamos a cargo en las mujeres, que normalmente y anteriormente sí que era así. Entonces se reparte mucho más y hay mucha más corresponsabilidad en ese sentido. Luego, obviamente, pues tener iniciativas de igualdad a la hora de formar a las personas dentro de la empresa, a que puedan ascender también dentro de la empresa. Como digo, tener también como decía también Rocío, como una red de contactos o al final no red de contactos, ¿no? Sino dentro de la empresa tener como esa red de apoyo de mujeres, Sí. hayan sido madres o no hayan sido madres, al final eso da igual. Y está muy chulo esa iniciativa que tenéis de compartir, ¿no? Entre nosotras. Yo, por ejemplo, me acuerdo también cuando me incorporé, que aparte pues algunos de mis compañeros, incluso que no eran del propio equipo de talento, pues te preguntaban, ¿no? ¿Qué tal llevas estos primeros días? Porque al final compartíamos pues sus experiencias también, ¿no? De separarte también de tu bebé. Y luego, obviamente, pues también beneficios como los que ya muchos hay en la parte de bienestar, ¿no? De tener pues también acceso a plataformas psicológicas, ¿no? De cuidado a nivel físico, a nivel mental. También tener pues retribución flexible o ayudas también a la formación o al cuidado de los hijos, como diferentes iniciativas que se pueden hacer pues para al final fidelizar todo ese talento y para reducir también la brecha de género que hay en la parte de atracción del talento, ¿no? Esto también lo comentaba también Patricia, la importancia muchas veces de darse a conocer también en campañas de employer branding, incluso específicas para ese sector femenino, tener esa visibilidad de la empresa de que está comprometida pues, con planes de igualdad, con planes de diversidad, etcétera. Y luego también tener acuerdos con diferentes pues, comunidades, escuelas de formación, etcétera, para también dar acceso a esos perfiles tecnológicos a nivel femenino que muchas veces entran en una parte más junior y luego van creciendo dentro de la propia empresa, pero darles como ese espacio para crecer, ¿no? Y para incorporarse. Y luego también, pues súper importante, la parte de atracción del talento, hacer como un proceso de selección que sea igual para hombres y para mujeres, ¿no? Que no haya sesgos, pues un proceso de selección ciego, donde todo el mundo tenga cabida y donde obviamente pues, no se tenga en cuenta si es un hombre o si es una mujer. Y luego iniciativas, pues yo sé que se están haciendo también un montón a nivel nacional, público, privado, también como decía Patricia, pues acuerdos con universidades, con escuelas de formación, con diferentes empresas para formar a las mujeres, tanto estas mujeres que a lo mejor han decidido en algún momento de su vida o de su carrera saltar al mundo tecnológico y no habían tenido esa formación previa, como también pues, acuerdos con universidades, con escuelas, etcétera, para también de alguna manera inspirar a toda esa nueva generación que se va a ir incorporando a este tipo de perfiles. Súper interesante, Irene, lo que comentas, que además yo lo he vivido, que soy madre y mi pareja es padre, entonces es una revolución. Y muy interesante esos datos, esos tips que a lo mejor mucha gente pueda tomar nota para sus equipos. Cosas como una ayuda que te proponga la empresa. Por ejemplo, la empresa de mi marido tiene una plataforma que se llama Cleo, que te acompaña a las familias, acompaña si eres incluso cuidador de tus padres, no solo de un niño, o cuidador de una persona dependiente, pero trabajas con ellos, te acompaña, puedes tener sesiones. Ese tipo de cosas, junto al teletrabajo, para mí es una de las más importantes, pero muy, muy interesante lo que comentas y muy necesario que las empresas se pongan las pilas en este aspecto y que sea cultural, que tú puedas volver de una Totalmente. baja y estés bien con tus compañeros, no estés Totalmente. preocupado diciendo, ostras, se van a pensar que me tomo vacaciones o te cojas una Eso es. excedencia. Eso creo que es también clave, Eso que a es. nivel cultural se Sí. pues, se proponga y se cuiden. Sobre todo para también nosotras sentirnos tranquilas, ¿no? Porque es verdad que vuelves después de una baja de X tiempo, te tienes que tomar una excedencia y no es que tú te sientas mal por ello, porque obviamente dices, pues, si es mi derecho, ¿no? Y lo he elegido y además
quiero estar con mis hijos. Pero hay una parte, yo creo que aquí Patricia también, hablando con mujeres, Sí, sí. estará muy de acuerdo, que es como, jolín, pero van a pensar lo que tú dices, Cristina, van a pensar que es que no estoy trabajando, no soy tan profesional como antes. Entonces, eso es algo que también nosotras mismas tenemos que cambiar y tenemos como que empoderarnos y decir, oye, pues soy una más, sigo siendo la misma que era antes, con mis circunstancias, con mis problemas, con mis cosas familiares que van surgiendo. Pero como no quedarnos como no sentirnos mal, sino trabajar tranquilas, que al final es lo que tenemos que hacer todos. Exacto. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Sí, Sí. perdona, yo simplemente es que justo os oigo hablar y me estoy acordando un poco de ese sentimiento de culpa que muchas veces tenemos porque se nos exige ser buenas madres, buenas profesionales, estar estupendas, ser súper productivas, ¿no? Y al final parece que si te coges esas licencias o esos en los que efectivamente tienes todo el derecho del mundo, parece que lo haces con cierta culpabilidad o si no existe la seguridad psicológica o esa cultura, ¿no? de la que habláis, parece que hay como pues cierta dificultad a la hora de acoger un beneficio que es tuyo como cualquier otro, ¿no? Y un derecho, pero sí, me estaba acordando un poco de ese tema de la culpa. Sentimiento, sí. Sí, es que la culpa, pero la culpa viene también la culpa viene de las creencias, ¿no? De qué creemos que se espera de nosotras. Totalmente. Entonces, en esa misma medida empezamos a exigirnos una cantidad de cosas o ser de cierta forma que en realidad, o sea, nadie está esperando que nosotros seamos así. Pero también un poco pues la propia educación, la cultura, no solamente la cultura organizacional, sino la forma como fuimos educadas, pues hace que de alguna forma nosotras nos sintamos culpables y siempre está el deber hacer, ¿no? Eso que creemos que debemos hacer. Y bueno, pues trabajar eso es muy importante. Por eso la incorporación de la neurociencia para poder ir trabajando y reprogramando todas estas creencias que tenemos acerca de nosotras mismas y de lo que se espera de nosotras, ¿no? Porque Totalmente. de lo contrario vivimos en piloto automático. Es decir, así es como estamos programadas y así es como vamos siguiendo. Y ya nuestro, digamos, cerebro y nuestro subconsciente está acostumbrado a llevarnos de esa forma. Entonces hay que hacer un cambio mucho más profundo para realmente poder cambiar el comportamiento. Totalmente. Es un trabajo, hay que transformar la narrativa Exactamente. y es un trabajo duro, pero se puede. Así es. Además somos conscientes y con este tipo de plataformas pues damos también voz a este tipo de situaciones que pueden pasar. Ujú. Vero, voy a continuar contigo y desde una mirada más orientada en la formación, en ese primer paso o en ese paso de transicionar de una carrera X, de abogacía, por ejemplo, o cualquier otro tipo de profesión, a una carrera técnica. ¿Qué iniciativas están lanzando para atraer y favorecer pues eso, que las mujeres se formen en tecnología? Pues mira, uno de nuestros 9 valores que tenemos en The Bridge es precisamente, creo que se llama algo así como actuamos para incrementar la diversidad y la inclusión en las profesiones digitales, ¿no? Entonces, yo entré en 2019 aquí en The Bridge y desde entonces siempre recuerdo iniciativas de todo tipo, desde becas, apoyos, ayudas, programas concretos y a mí me gusta especialmente también un poco los eventos que hacemos, como los que hacemos con Women in Tech, por ejemplo. Patricia, no sé si tú te recordarás, por ejemplo, el último que tuvimos en el mes de mayo con motivo del Día de la Madre, que hicimos un evento Claro. llamado Mothers in Tech, Sí. donde dábamos voz a referentes, a casos de éxito que habíamos tenido, a mujeres que nos contaban un poco sus historias de éxito y también sus dificultades, ¿no? Porque al final, lo habéis dicho antes, ¿no? La falta de referentes concretos muchas veces hacen bueno, pues que no todo el mundo se sienta, no todas las mujeres se sientan como muy atraídas, ¿no? por esta profesión o que no vean un camino como muy concreto, ¿no? Y precisamente aquí en The Bridge, que vemos historias, luego hablaremos de ello, de mujeres que a lo mejor no han tenido por qué estudiar ingeniería informática, sino que a lo mejor han partido de otras áreas formativas para luego pues, estudiar un bootcamp y insertarse laboralmente en el sector, me parece súper importante, ¿no? El derribar un poco esos estereotipos y contar con referentes. Entonces, en ese sentido, los eventos que hacemos de divulgación pues me parecen muy, muy interesantes.
Inclusive, si me permites, Verónica, también recuerdo en ese evento había una de las ponentes, es una mujer que se reinventó, también venía de un sector completamente diferente, estudió tecnología en The Bridge y su vida cambió completamente. O sea, escuchar esa historia fue realmente muy, muy bonito. Entonces, pues eso fue. Y luego, después, pues yo estaba hablando con algunas de las asistentes, chicas jóvenes que están todavía en la universidad, que estaban estudiando tecnología, y me decían, qué bonito escuchar las historias de todas estas mujeres que están en tecnología, que son súper potentes, que están en altas posiciones emprendedoras o CEOs o en fin, porque nos damos cuenta de que sí se puede, porque seguimos pensando que no se puede, que no se, ese, como les digo, esa es la principal barrera, es lo que creemos que pasa cuando en realidad la realidad es otra, ¿no? Sí se puede. Entonces, también poder hacer una campaña de sí se puede ser exitosa profesionalmente en cualquier sector, se puede ser exitosa profesionalmente en una posición de liderazgo en tecnología y además tener 3 hijos y tener vida, ¿no? Que eso es algo que pues muchas mujeres jóvenes piensan que es muy difícil. Totalmente. Luego, si queréis, cuento algunas historias así concretas de éxito que yo creo que pueden ser así como muy Vale. inspiradoras. Genial. Esta parte creo que va a estar muy, muy chula, la de los referentes. Vamos a cerrar ya esta parte del bloque, pero voy a cerrar contigo, Patricia, y te lanzo una pregunta doble. Desde tu rol y desde tu experiencia con Women in Tech Spain y todo el conocimiento empresarial que tienes a tus espaldas y también los contactos que tienes con otras empresas, pues otras alianzas con otras empresas, con escuelas y tal, ¿qué iniciativas ves que se están implementando a nivel empresarial actualmente para impulsar la presencia femenina en el sector IT? Y también desde tu opinión, ¿cuáles son las iniciativas que aún faltan? ¿Cuáles deberían implementarse realmente? Genial, muchas gracias, Cristina. Pues una de las cosas que he observado desde mi posición en Women in Tech, en muchas de las empresas con las que trabajamos y también desde mi propia empresa, es que hay 2 iniciativas fundamentales en las que las organizaciones están trabajando. Una es en contratar mujeres que vengan a posiciones de liderazgo, ¿cierto? Y la otra es en desarrollar habilidades, pero hard skills para las mujeres. Cuando, como les decía, en realidad, y está totalmente demostrado, inclusive hay un estudio de McKinsey que demuestra lo importante que es el self-awareness para poder desarrollar desde dentro esos cambios y esa transformación que nos permitan desarrollar los hábitos que nos permiten avanzar. Porque muchas veces los hard skills los tenemos. Lo que necesitamos es desarrollar esos hábitos. Y hábitos, por ejemplo, como negociación. Nosotros hablamos mucho de la brecha de salario. Sin embargo, si nosotros hacemos un estudio o preguntamos, inclusive a los que están presentes, háganse la pregunta, a las que sean mujeres, ¿cuántas de ustedes han negociado su salario cuando les hacen una promoción? Usualmente no lo hacemos. Sin embargo, usualmente los hombres porcentualmente lo hacen muchísimo más. ¿Por qué? Porque nosotras como mujeres decimos, oh, wow, nos dieron esto, estoy súper agradecida, no voy a prever un incremento salarial, ni voy a negociar mi salario, no vaya a ser que piensen que es que yo no soy suficientemente buena para esto o X. Entonces, ese es uno. O no solemos vendernos. Usualmente nos cuesta hablar de nosotras mismas y de nuestros logros, ¿no? Entonces puede ser que tengamos todos los hard skills, que seamos súper buenas líderes, pero igual no nos vendemos. Entonces, ¿de qué sirve? O sea, nadie sabe lo que estamos aportando. Entonces hay que desarrollar esos hábitos. No sé, el manejo del tiempo, conciliación del tiempo también. ¿Cómo delegamos?
es muy interesante porque cuando una mujer, está esto también demostrado estadísticamente, cuando a una mujer le dices, wow, te voy a dar este proyecto, inclusive lo estaba hablando este fin de semana con una mujer, me decía, es que a mí esto me motiva, es que estos proyectos me encantan y entonces yo quiero meterle toda. Y entonces ella estaba hablando de budget con su jefe y su jefe le dijo, bueno, yo sé que tú ahorras mucho porque todo lo haces tú. Eh, y esta es una directiva de una empresa en el sector farmacéutico, ¿ok? Cuando nosotros, si vemos la misma situación en un hombre, ¿qué es lo que el hombre hace? El hombre recibe el proyecto y lo que primero que hace, y en una encuesta que hicieron en Women of the Channel, en una de las asociaciones en las que estoy, eh, demostraba que en cuanto le ofrecen un proyecto de este estilo a un hombre, el hombre dice, genial, yo lo recibo, voy a ver a quién se lo delego, con qué personas me pueden ayudar a conseguir este resultado. Las mujeres, voy a ver cómo lo hago. Nosotras queremos hacer todo, es como parte de lo que es nuestro ADN. Entonces, eso es lo que hay que cambiar y eso es lo que todavía las empresas, digamos, pienso que les hace falta entender. Es que no tenemos que trabajar en los hard skills porque eso te lo da una universidad. Y eso no es lo que nos va a ayudar a avanzar a más mujeres. En ese programa, yo desarrollé un programa justamente para eso y más del 70% de las mujeres que participan en ese programa fueron luego promovidas. Entonces, eso demuestra que una vez la mujer desarrolla esos hábitos, no hay quien la pare. Es decir, porque es toda esa seguridad de yo negocio, yo pido, yo sé lo que quiero, yo aprendo a delegar, yo aprendo delegando, manejo mi tiempo, entonces soy capaz de conciliar más. Todas esas cosas son en las que nos tenemos que enfocar realmente para poder tener un pipeline mucho más sólido de mujeres en posiciones de liderazgo. Pero nos enfocamos mucho en contratar desde arriba y eso lo que hace es desmotivar mucho más a las mujeres que están abajo, pero como las que están abajo no suben, entonces vamos y contratamos arriba. Y lo que tenemos que hacer es desarrollar toda esta confianza y todo esto que les digo, estos hábitos para que las que están abajo suban. Totalmente, súper interesante. Muy interesante. Parece que siempre son los conocimientos técnicos, como lo más tangible, pero luego pues hay un trabajo detrás que hacer y que nos tienen que, es como más cultural em, y que pues a nivel organizativo nos tienen que dar esas herramientas, esas pequeñas Claro. herramientas. Pues muchas gracias, Patricia. Ana, te voy a dar paso para que continúes con el siguiente bloque de liderazgo. Perfecto. Perfecto. Pues Patricia, ya que estamos contigo, antes nos comentabas algunos datos sobre la presencia de mujeres en puestos directivos y me gustaría continuar con este tema, pero hablando desde otra perspectiva. Ya has dado bastantes pinceladas sobre este tema, pero me gustaría lanzarte la pregunta de por qué es tan importante la presencia de mujeres en roles de liderazgo y sobre todo cuáles son esos obstáculos a los que se enfrentan para alcanzar este tipo de posiciones en el sector tecnológico. Bueno, pues lo primero, ¿por qué es importante? Y ya que estamos hablando de tecnología, hablemos del impacto de la IA, ¿no? Y de todos los cambios que la IA va a traer en las organizaciones. Si vemos el último reporte del World Economic Forum sobre el futuro del trabajo, una de las cosas que muestra son los core skills o los skills que tienen que tener los líderes de aquí al 2030, ¿no? Todo generado por estos cambios de la incorporación de la inteligencia artificial. Y pues básicamente los top son todo el tema de self-awareness, todo el tema de autenticidad, vulnerabilidad, empatía, ¿ok? Y si nosotros nos ponemos a pensar quiénes tienen de forma natural todas estas habilidades o skills, somos las mujeres. Entonces, o bien nos dedicamos a tratar de desarrollar todos estos hábitos en los hombres para poder estar preparados para el futuro del trabajo y lo que
las organizaciones o las personas que están entrando van a necesitar, o tenemos más mujeres que naturalmente tienen estos hábitos ya incorporados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que eso pues es una razón más que demuestra que es importantísimo tener más mujeres en las organizaciones y sobre todo más mujeres en posiciones de liderazgo? Entonces, esa es una. Luego, bueno, ya yéndonos más al tema de diversidad, es súper importante tener diversas opiniones. El mundo, pues, es de hombres, mujeres, etcétera, y son diversas opiniones y en las organizaciones también es importante tener esa diversidad de opinión. Entonces, bueno, pues nos podemos centrar hay reportes que demuestran que cuando hay un mejor balance entre liderazgo femenino y liderazgo masculino, pues hay mucha más innovación y eso también tiene un impacto en la rentabilidad, ¿no? Y la productividad. Otra estadística importante es que en los últimos años, con todos los cambios geopolíticos, etcétera, pues el nivel de accountability o el nivel de compromiso de los managers se ha reducido de un 30% a un 27%. Pero lo que es peor es que no es solamente los managers en general, pero las mujeres han tenido 7 puntos, es decir, más de bajada en nivel de compromiso que los hombres. Entonces, nos enfrentamos en el futuro a un problema. Si esto sigue así y si las mujeres se siguen sintiendo menos comprometidas porque están menos motivadas, porque ven que hay menos oportunidades para ellas para avanzar, como les decía antes, muchos también son los sesgos o los temas autoimpuestos, pues muchas se van a ir. Y este tema de que necesitamos ciertas habilidades en los líderes de aquí al 2030, pues va a ser todavía más dramático, ¿no? Entonces, bueno, pues eso la primera pregunta. Y la respuesta para la segunda pregunta, ¿cuáles son los retos que las mujeres encuentran? Pues son primero barreras autoimpuestas, como estábamos diciendo, no solamente lo que esté pasando en el entorno, en la sociedad, etcétera, sino también hay muchas barreras autoimpuestas. Muchas de las mujeres con las que trabajo y trabajo con mujeres que están en C-level, como con mujeres que están empezando en su carrera profesional, o sea, no importa en qué nivel, muchas han sufrido del famoso síndrome del impostor. O sea, es algo que es natural hablar de ello. A muchas personas no les gusta hablar del síndrome del impostor, pero bueno, hablemos de entonces el perfeccionismo, que es la base del síndrome del impostor, ¿no? Somos tan perfeccionistas que eso hace que sintamos que nada de lo que hacemos es suficiente. Entonces hay que también trabajar en el tema del perfeccionismo. Yo tengo una charla solo específicamente enfocada en todo el tema del perfeccionismo y cómo se convierte en un techo de cristal. Entonces, ese es uno. Luego, bueno, aparte de eso, que son las barreras autoimpuestas, son las diferentes formas en las que medimos a los hombres y las mujeres. O sea, a una mujer siempre le estamos pidiendo muchísimo más o más que a un hombre, ¿no? Es como que le estamos pidiendo más. Y entonces ahí es donde también es importante que las mujeres aprendamos a poner límites, porque ¿qué hemos hecho? Hemos acostumbrado a la sociedad a que nosotras siempre damos más. No, nos piden el 100, estamos dando el 150. ¿Por qué? Porque estamos asociando ese resultado, o sea, nuestro valor personal, a ese resultado que estamos dando, ¿no? Y eso hace que siempre estemos dando más y más. Entonces, también hay que aprender un poco a desvincular nuestro propio valor y nuestro valor individual con el resultado que estemos obteniendo, ¿no? Entonces también hay que trabajar con las mujeres en ayudarlas a identificar cuál es su propuesta de valor, qué las hace únicas. Muchas veces si yo le pregunto a una mujer, ¿qué te hace única? No saben, ¿sabes? Y todas nosotras deberíamos saber qué nos hace únicas,
cuál es nuestra propuesta de valor, porque además eso es lo que nos va a ayudar en esa negociación de salario, en esa negociación de entrar a una nueva organización. Entonces, pues todas estas son, digamos, temas que se van presentando y que de alguna forma se van convirtiendo en barreras para que las mujeres avancemos hacia posiciones de liderazgo. Como decía antes, y bueno, pues no quiero repetirlo, pero ese tipo de cosas de no vendernos, no hacer networking. Nosotras salimos del trabajo y nos vamos a casa a todo lo que tenemos que hacer en casa, mientras que el hombre pues no tiene como esa misma necesidad de volver a casa rápido a preparar la cena. Va a hacer networking y vuelve a casa. Entonces hay que ver cómo equilibramos y de nuevo cómo pedimos más ayuda. Pues muchas gracias, Patricia. Bueno, la verdad que como vemos, pues hay muchas barreras todavía que tenemos que ir superando. Muy interesante esto que has comentado de las barreras que nos imponemos nosotras mismas. Y también muy interesante, pues esas skills, ¿no? Que parece que se van a ir demandando en puestos de liderazgo en el futuro y que realmente, pues las mujeres las tenemos de manera innata, ¿no? Vale, pues vamos a pasar al siguiente bloque. Vamos a hablar ahora de estos referentes y estas historias de éxito. Y me gustaría comenzar contigo, Rocío, y que nos contaras si tuviste algún referente femenino cuando estudiaste la carrera y también qué consejo le darías a una niña o a un adolescente que está considerando pues estudiar una carrera técnica o meterse en el mundo tecnológico. Claro, gracias, Ana. Pues la verdad es que antes de entrar en el mundo laboral, o sea, he estado pensando en esto y antes de entrar en el mundo laboral creo que no tenía ningún referente en concreto o alguna mujer que yo supiera que trabajaba en el área tecnológico y que tenía pues igual un cargo con responsabilidades, ¿no? Pero sí que tuve la suerte de contar a mi familia con mujeres con mucha fuerza y mucha presencia y que triunfaban en sus trabajos aunque fueran de otros sectores. Y creo que eso también pues, me ha llevado hasta donde estoy ahora mismo. Y luego también por completar un poco, sí que los fui encontrando ya en el trabajo, que aunque también, que eso no lo he comentado, aunque también hay una brecha grande de cantidad de socias o managers mujeres, cada vez las hay más. Y eso al final pues sí que vas encontrando referentes. Y luego, donde sí que he ido encontrando referentes es en mis iguales. Pues igual en la universidad, en mis amigas compañeras, que iba viendo pues cómo ellas podían y se lo sacaban y bueno, que también veía, pues como decía Patricia, ¿no? Las exigencias y el perfeccionismo que se ponían y eso también pues era una vara de medir común y bueno, pues nos ha llevado donde nos ha llevado. Y, y luego, pues en el trabajo me pasa igual. Al final tengo compañeras que siento que nos entendemos muy bien y que somos las que nos apoyamos desde pues, un sitio muy amable a seguir y a afrontar pues, los conflictos que nos vayamos cruzando y demás. Y luego, pues en cuanto a consejos a niñas que quieran pensar en dedicarse a esto o por lo menos probarlo, les diría que abran mucho los ojos y que busquen referentes por todos sitios, que no busquen un perfil concreto que cumpla todo lo que queremos, que nuestra cabeza pues igual más analítica o perfeccionista iría a eso, sino que estén más abiertas a encontrar referentes en madres de amigas, en vecinas, en donde sea, y que se vayan quedando con un poquito de cada una para llegar a construir esa idea general. Y bueno, eso sería un poco. Bueno, y luego también, perdón, quería añadir con lo que habíais comentado antes, que con todas las iniciativas que hay, todo lo que hay, sí que yo siento que tenemos una base grande, pero ahora nos falta que nos lo creamos. Entonces, eso también sería parte del consejo, que cada vez hay más mujeres visibles, cada vez hay más iniciativas en las empresas o en los colegios incluso, cuando vamos, o sea, yo alguna vez he ido a dar charlas a coles, pero que ya no es solo verlo, sino que falta que lo hagamos nuestro y que las niñas lo hagan suyo y que lo intenten y se arriesguen y lo consigan. Genial, pues Rocío, muchas gracias. La verdad es que me parecen buenísimos consejos para alguien que se esté planteando estudiar una carrera de este estilo, meterse en el mundo tecnológico. Y me parece muy bonito también que en tu caso encontraras esos referentes pues, en tus compañeras, ¿no? En tus amigas y que os hayáis ido acompañando un poco durante todo el proceso. Pues Vero,
Cuéntanos, antes nos decías estas iniciativas que hacéis en The Bridge para comentar algunas historias de éxito, así que nada, cuéntanos algunas de las que más te hayan Sí. gustado. Pues mira, si queréis empiezo por la que comentaba antes Patricia, que precisamente es una exalumna que aprecio un montón y que estuvo en ese evento de Modern Syntec, Lucía González. Lucía, yo creo que estudió con nosotros pues en 2021, 2022. Ella estudió el Bootcamp de Desarrollo Web, era secretaria. Tenía 40, 42 años por ahí, madre soltera, quiero decir, no tenía una posición aquí súper fácil para de repente reorientarse, porque ella era secretaria, ¿no? Entonces, vivía con sus padres, no tenía una independencia económica, no tenía una comodidad. En definitiva, pues bueno, estaba viviendo una vida que no era la que ella quería, ¿no? En ese momento. Sí que es verdad que contaba, creo que era su hermano que era programador, que al final muchos referentes son pues los que tenemos más cerca, ¿no? Nuestra familia muchas veces, que él ya le hablaba un poco, pues de las ventajas del sector digital, ¿no? Y poco a poco, digamos que esa parte de la tecnología pues le fue interesando, estudió el bootcamp con nosotros, con mucho esfuerzo, recuerdo, estamos hablando de una persona que no venía de nada vinculado a la tecnología, que no había visto pues ni la base de HTML, nada por el estilo. Entonces, recuerdo que, ojo, que lo sufrió y sufrió también para encontrar empleo, porque tampoco es fácil, ¿no? Esto no es estudio un bootcamp y ya me inserto laboralmente a las 2 semanas, para nada, ¿no? Hay que buscar también esa primera oportunidad. Y a día de hoy, pues mira, está trabajando como programadora front en BVA, se logró independizar y está pues muy contenta y encantada, ¿no? de esta nueva profesión. Pero es verdad que en su día tomó una decisión muy, muy valiente por su parte, porque no es nada fácil, ¿no? Tener que reorientarse, tener que no sé, tomar una decisión que en definitiva pues es muy difícil, ¿no? Renunciar a un trabajo que a lo mejor pues es bastante cómodo o que lo llevas desempeñando desde hace X años y demás. Eso por un lado, ¿no? Que es una historia como muy cercana. Luego recuerdo también el caso de otra mujer que estudió también desarrollo web full stack. Ella sí que venía ya de algo relacionado porque recuerdo que había estudiado un ciclo de desarrollo de aplicaciones, pero ¿qué pasa? Que bueno, pues había tenido hijos, al final pues se había dedicado a su casa, a su familia y había estado sin trabajar fuera de casa, pues creo que eran 8 o 9 años, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que cuando quiso reincorporarse, pues vio que el mercado había cambiado, que las tecnologías ya, para empezar, no se sentía nada segura, algunas ya habían cambiado, e incluso la forma en la que se busca trabajo también había cambiado. Y acudió un poco a nosotros para darse ese baño de actualización, ¿no? Tecnológico y también pues para tener un acompañamiento que es el que damos aquí a la hora de buscar esa primera oportunidad, ¿no? Porque se encontraba también con muchas barreras, ¿no? Parecía que tenía que dar como 18.000 explicaciones de por qué había estado X años cuidando de su familia, ¿no? Era como una barrera tremenda para ella que luego al final pues logró superar y entró en una empresa de seguros, ¿no? Como programadora y luego creo que ha seguido además incluso como formadora, ¿no? de programación, pero en su día igual también fue un esfuerzo y una decisión pues valiente. Y luego en tercer lugar, aquí nos encontramos con muchas personas, con muchas mujeres que vienen, pues eso, de áreas no tan tecnológicas, ¿no? En el caso de ciberseguridad, por ejemplo, nos vienen muchas personas de criminología, muchas chicas, que a lo mejor de inicio, pues a lo mejor no pensaban que iban a trabajar en el sector tecnológico, pero con el paso del tiempo al final encuentran una salida con, ojo, pues con muchas oportunidades en el sector y a través de un bootcamp, pues logran insertarse, ¿no? Con lo cual es un poco lo que os decía antes, ¿no? Que no hay un solo camino, ¿no? Para empezar en tecnología, sino que al final se puede llegar por muchas vías. Genial, Vero. Sí. Un comentario rápido, Vero, que recuerdo que también comentaron en ese día en el evento, es que cuando estás en tech, el edaísmo no tiene tanto impacto, que eso es súper importante para cuando se están reinventando, ¿no? ¿No? Si quieres. Totalmente. Es que, a ver, yo creo que sí que es importante, ¿no? Pero es verdad que no tanto como en otros sectores. Al final, la falta de talento lo que permite, yo creo que también es que la cultura ya y las barreras en muchos procesos de selección pues cambien, ¿no? Y no solamente en el edadismo, ¿no? Sino que yo muchas veces hablando con recruiters también me decían que
hace unos años era como impensable seleccionar una persona de criminología para un rol de ciberseguridad, ¿no? Porque tenía que venir pues, de la típica carrera STEM, ingeniería, ¿no? Estaba todo como mucho más encorsetado, ¿no? O con data science. Con data science nos pasa lo mismo. Parece que hace años era cosa solamente de matemáticos, de estadísticos, de ingenieros informáticos, y la realidad es muy distinta, ¿no? Y hasta aquí acuden también pues, muchos ejemplos de personas que vienen de otros ámbitos, ¿no? Porque al final el mundo del dato también ya está en todos los departamentos, por suerte. Y yo creo que esa es una oportunidad súper importante, y ya no interrumpo más, pero una oportunidad súper importante para todas esas mujeres que a los 40 o 45 están con este tema del edadismo y que dicen, ¿y ahora qué? Que todo el mundo habla de que no, tienes que prepararte como consejera, pero no hay suficientes puestos de consejeros para todas las mujeres que tienen 40 o 45. Y sin embargo, hay mucha necesidad de posiciones de mujeres en tecnología, con lo cual es una forma natural también de reinventarse para reincorporarse en el entorno laboral. Totalmente. El tema del edadismo creo que daría incluso para, para otro evento, Otra, sí. Cristina, Ana, porque me parece también que es un tema de diversidad muy importante, ¿no? El tema de que en los equipos haya personas de diferentes edades, además. Sí. Totalmente. Pues, Vero, muy bonitas las historias que nos has comentado. No sé si habrá por aquí alumnas de Bootcamp o gente que esté planteándose estudiar algo en tecnología, pero bueno, estoy segura que seguro que se sienten muy reflejadas e incluso que van a animarse, ¿no? A dar ese primer paso. Irene, en tu caso, conoces muchas mujeres con perfiles técnicos que seguro que también te han podido inspirar. Si quieres compartir con nosotros alguno de ellos. Pues mira, nosotros, o yo personalmente, y siempre ponemos de ejemplo a Inés, que es la Head de Data y Nuevas Tecnologías de Kairos. Y yo siempre la pongo también de ejemplo, no solo por la parte técnica y todo lo que ha conseguido, porque la verdad es que es un perfil que ha conseguido un montón de cosas en toda su trayectoria profesional en la parte técnica, ¿no? Pues ha sido premiada internacionalmente. Ahora bromeamos mucho con ella porque va a aparecer incluso en Times Square como una de las 3 mujeres más influyentes en la parte de tecnología a nivel global, Wow. sino porque creo que también ha participado bueno, participa en muchas iniciativas, ¿no? Con Women in Tech, que está también con muchas asociaciones, con muchas comunidades también dando charlas. Y lo chulo, lo bonito de tener a Inés también como compañera es eso para mí, porque la parte técnica es muy buena, ¿no? Y con esfuerzo, con sacrificio ha llegado al rol que tiene. También ha estado colaborando con la NASA, ha montado su propia empresa, o sea, de verdad que hablas con ella y dices, wow, ¿no? Todo lo que te ha dado tiempo a hacer en todos estos años. Pero para mí lo más importante vuelve un poco a lo mismo, ¿no? Y es un poco la cultura también que nosotros queremos tener. Yo siempre la pongo de referente también por la calidad humana que tiene, ¿vale? Por esa cercanía, por no perder esa esencia que siempre ha tenido, sobre todo esa humildad de pese a todo lo que ha ido consiguiendo, ella siempre es muy humilde, ¿no? Cuando te lo cuenta, y sobre todo también lo bonito de ella es que sigue compartiendo mucho el conocimiento y sigue inspirando mucho al resto de mujeres y está muy comprometida con eso, ¿no? Con empoderarlas, con dar también esos espacios para que las personas puedan seguir creciendo, para que puedan incorporarse también a todo el mundo del dato. Entonces, para mí, de verdad que es un gusto trabajar con ella, tanto por la calidad humana que tiene, como por, obviamente, ser un referente en el rol que tiene, ¿no? En la parte de los datos. Y también me ha gustado mucho lo que ha dicho Rocío, me ha parecido muy bonito, porque cuando hablamos o pensamos en referentes femeninos, hay veces que siempre como nos vamos a lo más alto, ¿no? A ver qué referente femenino, como a roles muy de liderazgo, a roles muy altos, pero realmente también lo bonito está, y yo también me he dado cuenta hablando con otras mujeres, de que luego hay muchos referentes que son muy cercanos, o sea, del día a día, pues madres, tías, familiares, compañeras de trabajo, que a lo mejor no son ese gran referente a nivel, o ni siquiera muchas son a nivel técnico, ¿no? Pero que también te inspiran muchísimo de alguna manera y te hacen ser y te empoderan también a ser como tú eres, ¿no? Y a crecer o a llegar a ese rol o a ese crecimiento profesional que tú quieres. O sea, que también es muy bonito, yo creo, dar también un paso atrás y pensar en, oye, ¿qué referentes tengo en mi entorno, también femeninos,
que ayudan también a inspirar, ¿no?, al resto. Sí. Pues sí, totalmente, Irene. O sea, yo creo que al final no hace falta enfocarse tanto en buscar referentes a lo mejor en un lugar en concreto, sino que realmente los tenemos por todos lados, ¿no? Así que nada, pues otra historia muy bonita, muy inspiradora, que seguro que también puede servir de referente para muchas otras mujeres. La verdad es que está siendo muy interesante la charla que estamos teniendo. Y yo por aportar algo que me estoy quedando un poco, cuando Ana y yo pensamos en las preguntas, pues nunca no pensábamos que una de las respuestas iba a ser buscar referentes no tan concretos, sino más en el día a día. Con todo lo que hemos hablado es que lo que necesitamos es referentes en esas mujeres empoderadas, con soft skills, con capacidad de negociación, con no tanto un referente estático y esta persona es, sino en el día a día esas personas que nos pueden enseñar cómo mejorar. Así que súper interesante. También veo que ha habido algo de movimiento en el chat. Nos han dejado una pregunta. Bueno, es como un caso que lo voy a leer ahora. Y a ver qué le podéis decir, si queréis participar alguna de vosotras y contestarla, ¿vale? Nos cuenta esta chica que en su anterior empleo, os leo lo que ha puesto, ¿vale? En mi anterior empresa fui tech lead y terminé desempeñando un rol de product owner. Lo que he vivido en los últimos meses es que en la mayoría de las entrevistas me preguntan si soy capaz de equilibrar mi vida profesional y personal. Al final lo que me he planteado es volver a buscar un trabajo con menos responsabilidades y desde ahí avanzar un poco. Entonces nos pregunta, ¿cómo podemos valorar nuestras habilidades y enfrentarnos a ese tipo de preguntas, supongo que en procesos de entrevistas? A ver si tiene alguna idea, algo que comentar. Aquí igual Patricia tiene más info sobre estos casos, ¿no?, que yo. A mí me da mucha pena, ¿no?, de verdad, tener que tomar la decisión, ¿no?, de buscar otra vía con menos responsabilidades, por todos estos prejuicios, ¿no? Porque al final yo creo que el tema de equilibrar la vida profesional y personal, vale, puede ser un poco cosa nuestra, efectivamente, de organización, pero creo que tiene que ser mucho también de la empresa, que permita y que incentive y que impulse ese equilibrio. Creo que es responsable de ello también, ¿no? Lo decía antes Irene un poco con todas estas iniciativas, ¿no?, que ella conoce. O sea, no creo que sea cosa mía como candidata solamente, igual sí, un poco por organización. Desconozco un poco en qué contexto preguntan este tipo de cosas, pero creo que es responsabilidad de las empresas. Me parece un poco red flags también, ¿eh? de las Sí, empresas. totalmente. Y ahora, Patricia, lo que decíamos, ¿no?, que en la parte de coaching un poco seguro que se puede aportar mucho más, pero yo leyendo lo que ponía pensaba, me da mucha pena que ya se sigan haciendo este tipo de preguntas, ¿no? Porque realmente pienso, a un hombre le harían la misma pregunta si es capaz de equilibrar su vida personal con su vida profesional, porque creo que seguramente en muchos casos no. Y entonces es una pena que siendo mujeres nos sigan haciendo la pregunta o por ejemplo la pregunta de si te vas a incorporar a una nueva empresa, pero tienes reducción de jornada, pero muchas de estas, y obviamente muchas tenemos, yo la primera, ¿no?, reducción de jornada, pero que eso no implica que seas menos profesional que otra persona. Y obviamente también es lo que dice Verónica, que la empresa tiene que tener una cultura que sostenga y que facilite también todo esto para que nosotras no nos sintamos culpables o precisamente no tengamos que buscar otro tipo de roles que tengan otro tipo de funciones o con menos carga laboral. Sí, yo pienso que ante una pregunta como esa de si puedo conciliar mi vida personal y profesional, si es un hombre que me la está haciendo, yo le contestaría, y eso es parte del sentirnos como decía Rocío, creo, de creérnoslo, ¿no? De sentirnos suficientemente fuertes para poder responder, ¿tú puedes conciliar la tuya? O algo así, ¿sabes? O sea, responder, pero no hacernos pequeñas, sino contestar de la misma forma. O sin ser agresiva, pero ¿tú puedes conciliar la tuya? O yo pienso que la podría conciliar de la misma forma que el resto de las personas de esta organización. No encuentro que podría haber de diferente. Entonces, ya ahí la persona que hace la pregunta se va a quedar como, ¿sabes? Incómoda porque se va a dar cuenta que está haciendo una pregunta que
es un poco absurda, ¿no? Pero esa es la preparación que tenemos que tener, porque si nos hacen esa pregunta y nos hacemos chiquitas o decimos, claro, entonces yo mejor me voy y me busco otra cosa, ¿no? Claro que lo puedo conciliar. O sea, ¿qué herramientas me vas a dar tú? Y ahí devuelvo la pregunta, ¿qué herramientas me vas a dar tú para ayudarme a conciliar? ¿O qué herramientas das tú en esta organización para que las personas, hombres y mujeres, puedan conciliar? Entonces, es un poco eso, ¿no? Yo estoy con Patricia, al final es unificar la vara de medir y pues igual que se les pediría a ellos, pues sentir que nos estamos midiendo con su vara de medir. Entonces, sí, se podría, pues se puede conciliar y luego ya una vez llegas al trabajo, pues descubres igual el por qué te ha hecho esa pregunta y descubres que igual está mal balanceado la carga de trabajo y que no está bien dimensionado y que no puedes conciliar porque no está bien planteado por su lado. Claro. Y ahí también es un tema de elegir, ¿no? O sea, cuando nosotros vamos a una entrevista, tenemos que pensar que no nos están entrevistando, sino que también nosotros los estamos entrevistando a ellos. Y si nos hacen una pregunta como esa, pues a lo mejor ese no es el tipo de empresa en la que quiero trabajar. Eso no quiere decir que yo tenga que cambiar lo que yo quiero hacer e irme a hacer algo diferente, ¿no? Simplemente esta empresa no está alineada con mis valores y me muevo a seguir buscando. Y no solo los valores, sino las buenas prácticas dentro de recursos humanos, donde ese tipo de preguntas no se tienen que hacer. Sí, Eso también pues, es totalmente. importante, saber decir, vale, aquí no va a ir bien. Exacto, sí. Exacto. Hay otra preguntita que es más orientada a Patricia, pero bueno, podéis también participar todas, y es, la chica que nos pregunta se llama Flor y nos pregunta que cómo te enfocas tú, Patricia, en potenciar a mujeres que están buscando priorizar sus vidas porque están muy sobrecargadas y a la vez quieren hacer un cambio profesional para una mejor calidad de vida. Claro, bueno, pues ahí hay un tema que es muy importante y es que nos tenemos que dar el permiso de parar. Muchas veces nuestro cerebro está acostumbrado a que nosotras vivamos en estrés, ¿no? Vivimos siempre haciendo, haciendo, haciendo y creemos que haciendo más pues va a ser mejor, cuando en realidad muchas veces lo que tenemos que hacer es hacer una parada y decir, ok, ¿qué es lo que quiero realmente hacer con mi vida? Y bueno, pues ya que hacen la pregunta, uno de los temas que estoy haciendo es lancé un retiro para mujeres justamente para ayudarles en ese momento de decir, ok, me voy a tomar esos 3 días para conectarme conmigo misma, para identificar qué quiero, para poder meditar, hacer un poco de introspección, recargarme y saber hacia dónde voy. Entonces, aprender a parar es muy, muy importante. Aprender a darnos ese espacio y ese permiso porque al final nos lo merecemos. Genial, pues muchas gracias. Seguro que Flor agradece tu respuesta, Patricia. Bueno, pues vamos a dar por finalizado. Ya no sé si queréis añadir alguna cosita más, chicas. ¿Os habéis quedado bien? Vale. Entonces, damos por finalizado esta charla. Agradeceros mucho, mucho el que nos hayáis acompañado hoy. Todos los asistentes, los compañeros de Frontiers, de Women in Tech y por supuesto a vosotras, las panelistas que nos habéis aportado muchísimo. O sea, es como ha sido una conversación un poco también transformadora al menos para mí, como cosas que no tenía en cuenta. Seguro que también le ha pasado a alguno de los asistentes. Entonces, muchas gracias de corazón y también dar las gracias a mi compi Ana y a las compañeras de Women in Tech con quienes hemos organizado el evento, a mi compañero Alfonso por haber estado en la parte más logística del chat, a mis compañeros también de equipo. Y bueno, os recordamos que la grabación va a estar disponible próximamente, la semana que viene, yo creo, en nuestra página web.
nuestro canal de YouTube, e incluso a lo mejor alguno de vosotros también lo queréis incluir en vuestra página web, lo dejaré ahí. Y para que lo podáis ver, escuchar, compartir con alguna compañera. Y también os animo pues a seguir a las ponentes en sus LinkedIn para, bueno, pues para empaparos un poco de sus ideas, de sus perspectivas y de cosas que puedan compartir y proyectos que tengan también. Y nada, muchas gracias de nuevo y hasta la próxima. ¿Puedo decir una Patricia, A cosa sí, más? vosotras, un por placer. supuesto, Patricia. Cristina, no, Sí. una pregunta rápida, una pregunta no, sí, para todo el mundo. En Women in Tech tenemos los rewards, los reconocimientos que se hacen a nivel europeo. Entonces, si conocen mujeres referentes en el mundo de la tecnología, como la que tú mencionaste, Irene, por favor, compartan su información con nosotras para que las podamos postular para los reconocimientos que Women in Tech va a entregar a nivel europeo. ¿Ok? Vale, Así genial. que lo antes Gracias, posible, sí. creo que tenemos hasta finales de junio para poder postular. Así que todas esas mujeres referentes maravillosas, pues démosles visibilidad también a través de estos premios en Women in Tech. Se puede ver en la página web, ¿no? Directamente. Sí, no, pues sí, sí, exacto. Lo puedes hacer por allí Vale, o nos lo mandas y con mucho gusto, pues buscamos la forma de hacerlo llegar. genial. Gracias, Patricia.